Buenas noches a todos, bienvenidos a esta iniciativa del Ortec, que busca, por supuesto, motivarlos para que sean parte de los diferentes cursos que van a estar desarrollando. Es una iniciativa bien interesante que el Ortec está, digamos, o es un lanzamiento que el Ortec está haciendo para que ustedes, por supuesto, puedan conocer un poco acerca de los productos en los cuales se están impartiendo los diferentes cursos. El señor Jorge hablaba de inteligencia artificial, por ejemplo. Casualmente ayer estaba en una charla de inteligencia artificial y muchas personas tienen el mito de que la inteligencia artificial es algo así como lo que Hollywood nos ha vendido, Matrix, Skynet, etcétera, y no es así. Debemos empezar a ver todas estas tecnologías como una herramienta que nos va a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Si nos vamos hacia el tema que nos compete o hacia el fabricante que nos compete, que es Microsoft, estamos hablando de Copilot y Copilot, su nombre lo indica a la perfección. Él es un copiloto, él es una herramienta que los va a apoyar a ser más eficientes en el día a día, a ser más eficientes en las diferentes actividades que van realizando. Recuerden algo sumamente importante y es el hecho de que como desarrolladores nosotros debemos ser unas esponjas que estamos constantemente aprendiendo y conociendo nuevas tecnologías. No podemos quedarnos siempre en el mismo lenguaje, no podemos quedarnos desarrollando las mismas aplicaciones a la medida, no podemos quedarnos en las mismas plataformas, porque la realidad es que el mercado hoy en día es muy dinámico. Hablamos de un mercado globalizado, clientes que están en diferentes partes del mundo con diferentes tecnologías y herramientas implementadas y nosotros no podemos quedarnos atrás. Nosotros también tenemos que unirnos a cada una de esas tecnologías que el cliente tiene a disposición. Por ejemplo, si seguimos en la línea de Microsoft, si el cliente tiene Microsoft 365, yo quiero desarrollar una aplicación, lo más natural es que el cliente me diga, mira, vincúlamela con el directorio activo de Microsoft Azure para que yo pueda iniciar sesión con las credenciales que tengo en la plataforma de Microsoft 365. Y nosotros como desarrolladores debemos satisfacer esa necesidad del lado del cliente, porque es parte de la interoperabilidad que hoy en día Microsoft nos permite y es parte de la dinámica que el cliente hoy en día pide dentro de los diferentes desarrollos a la medida que nos están solicitando. Como le comentó el señor Jorge, mi nombre es Moisés Morón, soy especialista en el desarrollo e implementación de soluciones en la nube de Microsoft. Tengo algo así como 14 años de experiencia en implementación de soluciones en la nube, 4 años interno dentro de la subsidiaria de Microsoft Venezuela, 10 años con mi empresa de manera independiente, trabajando en diferentes partes del mundo. En este momento me encuentro en República Dominicana. Es un placer y un honor ser su instructor el día de hoy. Vamos a conversar un poco acerca de Microsoft Azure. Mi intención siempre no es hacer un masterclass, sino que si tienen alguna duda, por favor levanten la manito. Inés, por favor recuerda bajar la mano porque se te puede cansar el brazo de tenerla tanto rato levantada. La intención es que levanten la manito y podemos ir aclarando las dudas. Si tienen escenarios en los cuales piensan que pudieran implementar el producto, también podemos aclararlo, también podemos conversarlo, porque la idea es que todos aprendamos, que todos podamos conocer la herramienta, incluso entre todos podamos hacer escenarios que nos abran la mente hacia dónde podemos ir con estos cursos de certificación de Microsoft. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, no sin antes invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales, @lortec_css y mi red social, @msmoron86. Cualquier cosa, bueno, por allí estamos disponibles para aclarar cualquier duda. Este año tengo el proyecto de empezar a cargar contenido en vivo sobre desarrollos de Microsoft Power Platform, que es una de las vertientes que hoy en día vemos en la rama de desarrollo, que es bastante interesante. Ya anteriormente hablábamos de que nube era el futuro, ya hoy en día nube ni siquiera es el presente, nube ya es el pasado. Hoy en día el presente es la automatización y el futuro es la inteligencia artificial, aunque bueno, ahí están compitiendo, ya casi que el presente es la inteligencia artificial, porque a diferencia de otras tecnologías, la inteligencia artificial nos volteó en la jugada. Antes veíamos que, por ejemplo, Nube vino desde los técnicos, desde los desarrolladores, desde los especialistas en infraestructura hacia el cliente final. Automatización pasó exactamente lo mismo. Desde el mundo tecnológico desarrollamos una solución que va hacia el cliente final, pero inteligencia artificial es al contrario. El cliente está pidiendo inteligencia artificial, está pidiendo desarrollos de inteligencia artificial, está pidiendo implementaciones de inteligencia artificial y el deber de nosotros, por supuesto, es capacitarnos y entender cómo podemos fusionar nuestros conocimientos con la inteligencia artificial para poder satisfacer las necesidades de cada uno de los clientes.
o de las empresas que tenemos hoy en día disponibles en el mercado. Un poco para que tengan una referencia de cómo se ven las organizaciones el día de hoy. Y esto es una realidad post pandemia. Si bien la pandemia fue algo traumático para todas las personas en el mundo, uno de los elementos interesantes que sí, así como hay cosas muy, muy malas, también hay cosas muy, muy buenas. Uno de los elementos interesantes que nos trajo la pandemia fue que las empresas creen más hoy en día en la tecnología y en el trabajo a distancia. Eso obligó a las empresas, entre muchas cosas, a implementar diferentes tecnologías, digamos, por llamarlo de alguna manera, corriendo. Y vemos organizaciones, por ejemplo, que tienen envío de SMS con clientes, hacen llamadas, que las llamadas, bueno, eso desde hace 50, 60 años atrás era el medio número uno de comunicación. Tienen el correo electrónico, que hoy en día el correo electrónico es el medio número uno de comunicación hacia nuestros clientes. Hay por ahí una estadística de que una empresa con una hora del buzón de correo electrónico caído, estamos hablando de millones de dólares perdidos, para que tengan una referencia. Y se implementaron otras tecnologías como por ejemplo la mensajería a través de redes sociales, Instagram, WhatsApp, Facebook, en este caso, perdón, Messenger, Skype, entre otras soluciones. Telegram también lo he visto por allí implementado en otras organizaciones. ¿Cuál es la desventaja de todo esto? Que vamos a llamarlo coloquialmente el usuario final, que es, digamos, la persona que hace vida dentro de la organización, no termina de entender cómo funcionan las diferentes tecnologías. Lógicamente, si estamos en distintos ambientes y no están integradas ninguna de estas herramientas, el usuario final se termina como volviendo loco, viendo cómo uso esta, un poquito de esta, un poquito de aquella, y no es el mejor escenario. Hoy en día vemos cómo, por ejemplo, Microsoft y a otros fabricantes de soluciones de la nube integran o buscan integrar sus soluciones con otros fabricantes. Por ejemplo, en Azure vamos a ver cómo se pueden interconectar con Oracle, cómo puedes crear máquinas con MySQL, puedes utilizar PHP, puedes utilizar Python, entre otras soluciones. Lo cual resulta interesante sobre todo para los desarrolladores porque ya traigo un conocimiento, ya ustedes si son especialistas en diferentes lenguajes de programación que son compatibles con Azure, pueden seguir trabajando con sus lenguajes de programación, pero también tenemos que empezar a integrarnos. ¿Por qué? Porque Azure, así como nos permite también la interoperabilidad, nos ofrece soluciones que buscan optimizar cómo funcionan nuestras plataformas. Soluciones, por ejemplo, interconectadas, que es uno de los elementos que más piden los clientes hoy en día. Fíjense que en la lámina lo primero que vemos es procesos. Lógicamente, hoy en día hablamos de transformación digital. Muchas empresas recién en este momento, casualmente hoy estaba iniciando un proyecto, están empezando el proceso de transformación digital porque se sienten obligados. Más que una creencia es que se dan cuenta que la organización se está debilitando en el mercado porque no es parte de un flujo de transformación digital y lógicamente no está optimizada a nivel de procesos. Hoy en día hablamos de mercados globalizados. Antes teníamos nichos de mercado. En este momento eso no existe. Hoy en día vemos cómo diferentes empresas ofrecen el mismo producto, como diferentes aplicaciones ofrecen la misma, la misma funcionalidad y lógicamente eso nos lleva a una dinámica de mercado acelerada. ¿Por qué? Porque si yo era por ejemplo, el único proveedor de botas de seguridad en Venezuela y bueno, respondía luego de una semana que la persona me llamaba, entregaba algunas botas buenas y no tenía altos estándares de calidad, otras salían malas y bueno, el cliente no reclamaba, mis materiales no eran los mejores, la atención no era la mejor. Hoy en día sí tengo que optimizar todo eso porque los de Venezuela no solamente compiten conmigo. Los chinos pueden vender un producto mucho más económico, mucho más eficiente y de mejor calidad que el que yo ofrezco dentro del país. Y el venezolano le va a comprar a los chinos, le va a comprar a los argentinos, le va a comprar a los europeos, a los norteamericanos y a cualquier punto del mercado que le ofrezca el producto que satisfaga sus necesidades. ¿Qué logra esto? Que la empresa que estaba cómoda en Venezuela, que no se preocupaba por tener una buena manufactura ni altos estándares de calidad, ya hoy en día se siente obligada a mejorar sus procesos, a ser una empresa que se enfoque en la satisfacción del cliente, porque si no, simplemente no va a producir, porque no va a ser competencia para los demás proveedores que están dentro del mercado. Por eso nos enfocamos fundamentalmente en la optimización de procesos. Fíjense cómo el mundo del desarrollo ha venido evolucionando en el tiempo. Antes hablábamos de aplicaciones legacy como la bandera número uno.
y nosotros íbamos, nos entrevistábamos con el departamento de tecnología, hacíamos el levantamiento de información, entendíamos la necesidad, desarrollamos la aplicación y toma, aquí la tienes. ¿Qué hacía el departamento de tecnología? Aquí tienen usuarios su aplicación, el manual de 5.000 páginas y cuando tengas cualquier duda me llamas, pero eso sí, no antes de leerte las 5.000 páginas. Existía algo que nosotros denominábamos cacareo. El cacareo no era más que un pase a producción de la nada en el que no le indicábamos al usuario que se estaba desarrollando una solución porque queríamos hacer un boom en el momento, pero eso resultaba contraproducente, porque al final la aplicación, a menos que fuera estrictamente necesario, el usuario no la desarrollaba al 100%. Entonces, hoy en día vemos cómo el enfoque es distinto. Ahora como desarrolladores, ustedes hacen la entrevista no solamente con el departamento de tecnología, sino también con los actores principales. Si la aplicación es para finanzas, se reúnen con finanzas. Si la aplicación es para mercadeo, se reúnen con mercadeo, porque la realidad es que nadie conoce mejor sus problemas que el que los vive. Y eso lo conocemos incluso a nivel geopolítico. Nadie conoce mejor el hueco en la calle de la que está enfrente perdón, el hueco de la calle Rojas, que está entre la Plaza Bolívar y la Gobernación, en Maturín, el estado Managas, al lado de la iglesia San Simón. Ese lo conozco yo porque yo soy de Maturín y sé que ese hueco existe y sigue estando allí toda la vida ha estado. Pero lo sé porque yo lo vivo, porque yo he pasado por ahí y he caído en el hueco. Ustedes que son de diferentes partes, porque nadie dijo Maturín, son diferentes partes del mundo, diferentes partes de Venezuela, no conocen ese hueco. En las organizaciones pasa exactamente lo mismo. Nadie conoce mejor las debilidades del departamento que el que vive en el departamento, que el que trabaja día a día en el departamento. Y por eso la dinámica de desarrollo ha venido evolucionando. Incluso a nivel de que el cacareo ya hoy en día no existe. Ya hoy en día empezamos a cantar desde el comienzo que va a haber una aplicación que se va a desarrollar, que estamos desarrollando la aplicación e incluso le mandamos características al usuario antes de hacer la implementación para saber si esa curva de aprendizaje, que viene siendo algo así como, y disculpen la referencia de Star Wars, pero viene siendo algo así como el Darth Vader de la transformación digital, el Darth Vader de las implementaciones de tecnología, se puede disminuir. ¿Por qué? Porque la curva de aprendizaje depende de un factor importante, de una autodefensa humana que se llama renuencia al cambio. Todos tenemos por autodefensa renuencia al cambio. Incluso si yo les digo que el señor Jorge acaba de regalarles a cada uno de los participantes del día de hoy un Lamborghini y que cuando bajen a su casa va a estar estacionado, muchos se van a alegrar, pero siempre tenemos el diablito del lado derecho diciendo, no, mira, me pueden robar, sale muy caro el mantenimiento, utiliza gasolina especial, eso va a costar un pocotón de dinero, voy a estar nervioso e incluso no sé conducir. Eso es normal. Nosotros como seres humanos tenemos esa autodefensa. Y eso lo vemos en las organizaciones también. Lo otro que también es parte del proceso evolutivo de la transformación digital, por allí creo que hice que el señor Jorge se le cayera la peluca con el comentario. Lo otro que es parte del proceso es que ya hoy en día no hablamos de sistemas aislados. Ya no son aplicaciones legacy que tienen su propio directorio, que tienen su propia base de datos, que se manejan de manera independiente. Ya hoy en día vemos un cliente que se sienta con nosotros a pedirnos que la aplicación se integre con el Azure Active Directory, que se conecte con el SQL Azure que tengo implementado en la nube de Microsoft, porque yo ahí estoy cargando dashboard de Power BI y estoy actualizando información en tiempo real. Eso no existía antes. Incluso como desarrolladores, fíjense cómo han evolucionado las aplicaciones móviles. Ya hoy en día, tener un respaldo o capacidad de respuesta ante una caída de Internet es fundamental. Ya las aplicaciones, algo así como entre el 65% de la aplicación está corriendo en nube. Nosotros lo que tenemos es casi que una interfaz en el teléfono por optimizar los recursos del dispositivo, pero todo depende de conexión a Internet. Todo depende de que tengamos protocolos para resolver o para dar algún tipo de respuesta al usuario cuando no hay Internet. Ya yo no creo un XML en el que almaceno datos en el teléfono, ya yo no creo una base de datos, no utilizo un link queue, nada de eso lo estamos utilizando hoy en día porque buscamos optimizar los recursos de cada una de las soluciones. Incluso ustedes como desarrolladores van a ver
como hoy en día existe algo que se llama App Service, que es un contenedor en el que ustedes pueden colocar sus soluciones e implementarlas y correrlas en Microsoft Azure. Ya el cliente ni siquiera quiere correr las aplicaciones de forma local, porque eso representa un hueco de seguridad, porque eso representa una posible caída ante el mercado global. Porque si yo tengo vendedores en República Dominicana, Estados Unidos, España, China y Asia, perdón, e India, por ejemplo, y yo tengo esa aplicación implementada en el data center de Venezuela, ¿qué pasa si, Dios no lo quiera, vuelve otro apagón nacional? Si detiene mi negocio, mi empresa no tiene capacidad para responder a los clientes, porque lógicamente mi data center no va a estar funcionando por más plantas que yo tenga. Si no hay internet en todo el país, perdón, si no hay electricidad en todo el país, no hay internet. Así de sencillo. Y automáticamente mi empresa se cae. Lo otro que es interesante para nosotros como desarrolladores de las soluciones en la nube es la seguridad. Estamos hablando de soluciones que están implementadas en servidores a los cuales no tenemos espacio físico, no tocamos, no los tocamos, no tenemos forma de llegar a esos servidores, lo cual genera la primera capa de seguridad, que es la capa física. Hay diferentes capas y protocolos dentro de las soluciones en la nube que como desarrolladores nosotros debemos ser los pioneros en ofrecerle al cliente implementar nuestras soluciones o nuestras aplicaciones directamente en estos servicios. ¿Por qué? Porque es más eficiente, existe menos probabilidad de caída y lo más importante de todo, no tengo que estar peleando con el cliente porque actualice el servidor. No, mira que se está quedando pegada la aplicación. No, pero es que tienes 8 gigas y yo te dije que eran 16. El procesador tiene 20 años. El disco duro es de estado mecánico. Son diferentes factores que pueden estar afectando el rendimiento de nuestra aplicación y que al final del camino la realidad es que el cliente no asume su arranco. Nosotros le decimos, mis requerimientos mínimos son 16 gigas de RAM, un procesador de, no sé, por ponerles alguna referencia para que todos podamos entender, un i7 de décima generación y una tarjeta de video integrada. No tiene por qué ser gran cosa. Pues resulta que bueno, y disco duro de estado sólido tipo SSD, no un M8, por ponerles alguna referencia. El cliente me da un servidor con un procesador i5, con 4 gigas de memoria RAM, un disco duro de estado mecánico que a duras penas funciona y él quiere que la aplicación trabaje de manera eficiente allí. No va a funcionar de manera eficiente. Y cuando falla la aplicación, él no se va a echar la culpa, él nos la va a echar a nosotros. Entonces, por eso, como desarrolladores debemos estar orientados a integrarnos a los servicios en la nube, porque ellos nos van a permitir ofrecerle a nuestros clientes una dinámica más eficiente, una aplicación que va a funcionar sí o sí 24/7, 365 días del año y que al final del camino le va a salir más barata. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, contratan un servicio tipo App Service, que es este contenedor que les comento para implementar una aplicación, supongamos que les sale en algo así como es un servicio que está específicamente creado para esto, es un servicio que, digamos, es extremadamente eficiente en la corrida de aplicaciones, supongamos que le salen $200 mensuales. Vamos a irnos a un extremo más grande. $400 mensuales, por ponerle alguna referencia. Ah, ok. Sí, mira, $400 mensuales está alto. Pero si ustedes se ponen a calcular, vamos a hacer un cálculo rápido aquí, $400. Si yo lo multiplico por un año, vamos a ir a un año, son $4.800. Todavía con esos $4.800 no compro el servidor donde implemento exactamente el mismo hardware que tengo disponible en el App Service y lo tengo de forma local. Para yo poder implementar un servidor en Venezuela, vamos a decir decente, necesito al menos 15 a $20.000. Aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque tenemos que comprar el hardware, debemos importarlo. El hardware de calidad en este momento no está disponible en el mercado, a menos que vayamos a un mercado gris, un refurbish, una reventa. El licenciamiento, que debe ser original si queremos garantizar que realmente la aplicación funcione y que no haya huecos de seguridad. El espacio donde va a estar ese servidor, porque ya ese servidor no puede estar debajo de un escritorio donde le montan los pies todos los días, porque no podemos dar garantía del correcto funcionamiento del mismo. Tiene que haber un especialista, alguien que le haga mantenimiento al servidor y que esté atento a las fallas de ese servidor. Y algo importante que debemos tomar en cuenta son las aptitudes técnicas que debemos tener cuando hablamos de soluciones en la nube. Algo que yo veía mucho en la carrera, yo soy ingeniero en informática, graduado en la Universidad de Oriente, conocida como la UDO, espero que haya varios estudiantes de la UDO por acá, para mí una de las mejores universidades de Venezuela.
era el hecho de que los informáticos no sabían ni siquiera cambiarle una memoria RAM a sus computadoras. Y eso es un error muy, muy grave. ¿Por qué? Porque al final del camino nosotros implementamos en un hardware, sea virtualizado o sea físico, nosotros estamos implementando en un hardware, en una infraestructura, ya sea una laptop, un desktop, un servidor, una máquina virtual, en cualquier elemento. Pero nosotros debemos entender cómo funcionan esos elementos de hardware, cómo funciona esa infraestructura para yo poder hacer una implementación eficiente. Y yo veía mucho en la carrera, mira, no prende mi computadora una pantalla azul, era un driver, pero él pagaba para que se lo resolvieran y estamos hablando de la persona que se gradúa magna cum laude en mi promoción. Hermano, eso no puede ser posible. De verdad que no admito eso y si van a ser mis estudiantes, los voy a criticar forever and ever en el tiempo que estén conmigo, porque debemos entender de infraestructura. Yo me convertí en un mejor implementador de soluciones ahora que domino todo lo que tiene que ver con infraestructura de Azure. ¿Por qué? Porque tuve la necesidad de entender cómo funciona para poder hacer y ofrecerle al cliente una implementación eficiente y una implementación efectiva, no solamente en el código, sino también a nivel del manejo de hardware que hace mi aplicación. Y si nosotros queremos ser desarrolladores integrales, desarrolladores reales que están apegados a las necesidades del mercado hoy en día, también tenemos que entender de infraestructura. Por eso, antes de ir a la Z204, que habla de desarrollo de soluciones en Azure, pasan primero por un AZ900. El AZ900 fundamentalmente le da el conocimiento sobre la arquitectura de soluciones en la nube de Microsoft, que en este caso es específicamente Microsoft Azure. Ahora fíjense esto muy, muy interesante. ¿Cómo funcionaba el departamento de tecnología hace 20 años y cómo lo vemos hoy? Esto es una visión súper interesante para los desarrolladores porque empiezan a entender cómo cambió la dinámica y hay muchas personas, lamentablemente, todos los días me encuentro con alguien que nosotros denominamos dinosaurio tecnológico. Esa persona que tiene 60 años en el departamento, que no sabe de nube, que se quedó en Visual Basic, que se quedó en COBOL, que se quedó con Pascal y no siguió evolucionando y él quiere que la empresa siga allí. No, y lamentablemente esas son las personas que empiezan a hacer el mito de que la inteligencia artificial es mala, que la nube es mala, que nos van a quitar el trabajo. No, la realidad es que si tú pierdes el trabajo porque Azure se implementó en la empresa es porque tú no tuviste la capacidad de prepararte en la tecnología que está preparando la organización. Y aquí viene algo interesante, y muchos informáticos están negados a esto. Yo soy un médico frustrado, yo quería estudiar medicina hace muchos años atrás, pero dije que no, porque la medicina uno vive toda la vida estudiando. Terminé apasionado por la tecnología, terminé siendo informático y resulta que ahora estudio más que los médicos, que por ejemplo mi esposa es médico y yo estudio mucho más que ella. ¿Por qué? Porque los métodos de medicina se actualizan cada 5 años, cada 10. La tecnología se actualiza mientras nosotros estamos durmiendo. Yo me acuesto el día de hoy acá y en China están lanzando un producto nuevo, están lanzando una actualización nueva por allá en India, los norteamericanos están inventando algo, Microsoft lanza un producto distinto dentro de Azure todas las semanas y eso nos obliga a nosotros a estar estudiando todos los días. De lo contrario, si ustedes no quieren estudiar todos los días, entonces técnicamente van a volverse un dinosaurio tecnológico y eventualmente el mercado los va a terminar rezagando. El mercado los va a terminar moviendo y va a haber otra persona que va a satisfacer las necesidades de los usuarios. Fíjense, antes hablábamos de un único dispositivo. Si ustedes son desarrolladores, es más, vamos a hacer una encuesta acá para mejorar la dinámica y que interactúen. Levanten la mano las personas que son menores de 30 años. Y nadie es menor de 30 años. Ok, Félix es el único. ¿Cuántos están entre los 30 y los 40 años? Levanten el pulgar. Ahora, mantengan los de los 20 levantando la mano. Ahora quiero que los de 30 a 40 levanten el pulgar. El usuario 1, 2, 3, 4, 5 está en los 20 y los 30. Carlos, o es pulgar o es mano arriba. No estamos aplaudiendo. Ok. ¿Quiénes son de más de 40? Aplaudan. Las manitos que parecen un dios. Colóquenlas. Excelente. Entonces, esas personas que son más de 40 van a entender claramente la gráfica del lado izquierdo. Las personas que están entre los 20 y los 30 van a entender a la perfección el lado derecho y los que están en los 20 tienen que empezar a acostumbrarse al mundo del lado derecho, porque eso es una realidad hoy en día. ¿Pueden bajar la manito todos?
los pulgares y las manos juntas para que no se les cansen los brazos. Fíjense qué pasaba hace 40 años. Por ejemplo, las organizaciones tenían un solo dispositivo, era una PC a la que ibas todos los días y te sentabas y trabajabas aquellos monitores cuadrados con el CPU abajo del monitor y era blanquito, un IBM que era súper popular en aquella época. El dispositivo era propiedad de la empresa, lógicamente, tenía todo lo de la empresa y era un hardware que era propiedad de la organización. Estaba dentro de la red corporativa, tenía instaladas aplicaciones que eran hechas a la medida, que no se interconectaban con nada porque eran aplicaciones muy particulares, que seguramente no tenían una interfaz, porque si en algún momento trabajaron COBOL, por ejemplo, que es una de las primeras materias que nosotros vemos en la universidad en informática, justamente para entender de dónde viene lo que hoy en día vemos a nivel de código. Era pura consola, era una pantalla negra con dígitos, no había más nada. Era un departamento de tecnología reactivo. Si yo tenía un problema, levantaba el teléfono y lo llamaba. Ven, ayúdame aquí, que no sé cómo resolver esto. La aplicación no me abre. La impresora no me recibe la página. No tengo acceso a Internet. Bueno, hace 40 años el Internet estaba, pero medio lento. No era tan divertido tener acceso a Internet como hoy en día. Y era bajo demanda. Siempre que yo tenía una necesidad y me tocaba el departamento de tecnología, ojo que la relación de tecnología versus empleados seguía siendo la misma que vemos hoy, 3 a 100, es decir, 3 empleados para 100 usuarios. Eso no ha cambiado. Lamentablemente más bien se ha empeorado porque a veces es 1 a 100 en las organizaciones. ¿Cómo es el departamento de tecnología moderno? Y moderno desde que estamos hablando de soluciones en la nube. Ojo, que desde que se lanzó el término nube no significa que la nube existe. Eso es importante que lo aclaremos. Nube existe desde hace 50 años atrás. Cuando por allá el Pentágono se puso a conectar 2 servidores, creó la primera red, ya ahí estábamos hablando de nube. Si hablamos de un concepto 100% técnico de nube, un conjunto de servidores que se encuentran interconectados para brindar servicios. Su primer correo electrónico ya estaban usando nube. ¿Por qué? Porque si tenían Hotmail, Yahoo, ¿qué otra cosa existía por aquella época? Gmail no estaba, MySpace, Messenger, entre otros, no quiero que se me siga cayendo la cédula. Ustedes no tenían forma de tocar esos servidores donde tenían las fotos, donde chateaban con los panas, donde jugaban uno, por ejemplo, que el juego de uno de Messenger era muy bueno. Por allá CanTV tenía un live chat que no recuerdo cómo se llamaba cuando salieron los centros de conexiones de CanTV, y aquí se me siguió cayendo la cédula, que es cuando empezamos a conocer lo que era Internet, como lo vemos hoy en día. Fíjense cómo esto ha ido evolucionando. Ya hoy en día las empresas pueden o no entregarte un dispositivo, pero la realidad es que mi smartphone es mío y yo conecto las aplicaciones de la empresa en mi smartphone en la tablet. A lo mejor me vine de la oficina y tengo que resolver algo, mi hija está con su tablet, bueno, yo voy y le instalo la aplicación o abro la aplicación porque tengo que resolver algo del trabajo. Hay múltiples dispositivos conectados en la organización. Estos pueden ser o no propiedad de la empresa. Ya ese tema de la flota se usa muy poco, porque la tendencia es que cada usuario se compra su equipo y si él quiere, si es, vamos a decir, si es un buen empleado o es quisquilloso, va a sincronizar su correo y va a buscar implementar las aplicaciones en su dispositivo móvil. Fíjense cómo empieza ahí el reto para el desarrollador. Ah, ya la aplicación no solamente es para la PC. Ahora la aplicación tiene que ir hacia el teléfono, a la tableta, a la laptop, al desktop, y no importa el dispositivo, tiene que iniciar sesión y yo no puedo tener una base de datos local porque si la base de datos, si el servidor de la oficina se apaga, entonces la aplicación cuando el pana quiere entrar no funciona. Fíjense cómo nube empieza a ser parte del proceso. Y es el tercer ítem, servicios administrados en nube. Ya el departamento de tecnología implementa 365, ya no tiene un servidor de correo electrónico de forma local porque eso no es eficiente. Poco a poco, ya eso está quedando en el olvido. Yo podría decir que de 1.500 clientes debo tener como 40, no, es mucho. 25 que todavía tienen servidor de Exchange y están en entorno híbrido. Que solamente sean Exchange Server, tengo 3 nada más. Y eso es un dolor de cabeza. Proactivo es un departamento que busca hacer elementos o tecnologías o apoyarse en desarrollos tecnológicos para que la dinámica de la organización sea más eficiente. Nosotros como desarrolladores debemos tener la mente mucho más abierta para escuchar al cliente y no decirle no, sino decirle sí en todo lo que podamos decirle sí, pero solo lo vamos a lograr
sí y solo si estamos capacitados para poder acoplarnos a las necesidades de los clientes. Y finalmente, autoservicio. ¿Por qué el autoservicio? Fíjense cómo de cada 10 páginas que ustedes entran hoy en día, yo les garantizo que al menos 9 tienen un bot ahí en la esquinita listo para saludarles. Esto es algo que hemos visto en los últimos años y es por una necesidad sencilla de disminuir la mano de obra y aumentar la capacidad de respuesta. Fíjense que es inversamente proporcional. Amazon fue una de las empresas que mayor impacto tuvo por la implementación de bots dentro de su sitio. Amazon tenía más o menos algo así como 10.000 indios con un telefonito pegado, esperando a que alguien le dijera, no puedo quitar una orden, no sé cómo crear un perfil, no sé cómo vincular una tarjeta de crédito. Soporte nivel 100, que es lo que nosotros llamamos, que es un soporte, también lo hemos llamado en algunas oportunidades el capa 8. Son soportes muy, muy básicos que Amazon se dio cuenta que desarrollando un bot era más eficiente y ya hoy en día Amazon tiene, en lugar de 10.000 indios pendientes del teléfono o pendientes de darle soporte a sus usuarios, tenemos 1.000 indios nada más. Ojo que cuando me refiero a indios, estoy hablando del gentilicio de la gente de la India. Muchos lo llaman hindú, pero hindú es una religión, no es un gentilicio, por si acaso. Entonces, fíjense cómo Amazon optimizó su soporte gracias a la implementación de bots. Yo soy speaker fan de Power Platform, de Microsoft Power Platform. Por ejemplo, ahí hay una herramienta súper cool en 365 que se llama hoy en día Copilot Studio, donde ustedes pueden crear su bot para satisfacer las necesidades de la organización. Por ejemplo, si yo necesito explicar a un usuario cómo utilizar una de las herramientas que desarrollo, que desarrollé para la empresa, yo a través de Microsoft Teams, que es la herramienta de comunicaciones efectivas de Microsoft 365, coloco bot aplicación Moisés Morón. Supongamos que la aplicación se llama como yo. Y ese bot les va a explicar al usuario a través de un lenguaje condicional que yo creé, yo le doy la capacidad al bot de responder con base en el criterio que yo estoy haciendo a través de un lenguaje natural, de responder cada una de las dudas que pueda tener el usuario de cara a la aplicación que yo desarrollé. Esto, por supuesto, disminuye la curva de aprendizaje porque ya no le tengo que dar un manual de 5.000 páginas al usuario para que aprenda a utilizar mi aplicación. Entonces, fíjense cómo vamos evolucionando, cómo vamos creciendo. Ahora bien, les hablo de nube, les hablo de soluciones en la nube. Ya la definición de nube, bueno, les comenté que nube lo venimos utilizando hace 50 años. La diferencia que vemos hoy es que los fabricantes de soluciones en la nube como Google, Amazon y Microsoft cambiaron la caja. ¿Qué quiero decir con cambiaron la caja? Crearon paquetes que permiten que los usuarios entiendan de manera más sencilla qué es un producto en la nube. Ya yo no hablo de un hosting convencional, ya no hablo de un cliente que saqué de eso en diciembre, esta máquina virtual que está en el hosting convencional, se me olvida el nombre, pero bueno, ya yo no hablo de un servidor que está en Caracas Hosting, en Iguana Hosting y demás, no, yo hablo desde una máquina virtual. Yo hablo desde una VM, una virtual machine. Entonces, fíjense, ya yo no hablo de un contenedor, ya yo no hablo de un Kubernetes, yo hablo de un app service. Ya no hablo de una aplicación desarrollada con módulos, yo hablo de un Logic App. Eso lo que logró fue que los usuarios entendieran mejor qué era nube, entendieran mejor cómo se consume y ahora lo compramos fácil. Es simplemente cambiarle la cajita al producto. Y eso logró que los clientes empezaran a entender de forma mucho más eficiente, VPS era la palabra que estaba buscando, un servidor implementado que es un VPS, por ejemplo. Ya ahora hablo de un web service, que es donde implemento el sitio web en Microsoft Azure, por ponerles alguna referencia. Entonces, fíjense cómo hemos ido evolucionando, cómo hablamos de nube, cómo hablamos de servicios en la nube, y ahora entendemos de manera mucho más clara cómo se consume nube. Ahora, ¿qué es Microsoft Azure? Microsoft Azure es la nube de Microsoft, como su nombre lo indica. Son data centers que tiene Microsoft implementados en muchas partes del mundo, Norteamérica, Europa, Asia, Brasil, Chile, Argentina, Venezuela estuvo en la lista también en su momento, aunque ustedes no lo crean, porque uno de los primeros contratos de Azure, de los más grandes, se cerró en Venezuela. Eso fue hace más o menos como 12 años. Y Microsoft tuvo la intención en ese momento de crear un data center en Venezuela. Bueno, ya por toda la historia que conocemos no se pudo hacer, pero se crearon dos nodos en Brasil para justamente
evitar o disminuir algo que se llama tiempo de latencia, que es ese ir y venir de las de luz, ese tiempo que a veces esperamos porque, lógicamente, aunque las de luz tienen una velocidad impresionante, siempre va a tardar. Ese periodo en el que va y viene el dato se llama tiempo de latencia. ¿Cuáles son las bondades de Azure? Lo primero, pago por lo que utilizo. Esa es la mejor bondad de todas. ¿Por qué? Porque en lugar de yo gastarme $20,000 para implementar un servidor de correo o gastarme, decirle al cliente que necesito un servidor que le va a costar $20,000 para implementar mi aplicación, yo le digo, contrata Azure y pagas $200 mensuales. Lógicamente, el cliente se siente mejor porque no está haciendo un CAPEX. El CAPEX es pago o costo anticipado. Es decir, yo no me desembolso los $20,000. Aunque en 100 meses yo me haya gastado $20,000 en el servicio de Azure, no va a ser jamás lo mismo gastar $200 al mes que gastarme $20,000 en un día. Eso no se escribe ni se entiende igual. Por eso, el pago por uso es una de las principales bondades de la nube. Lo otro interesante es que si yo empecé por un servidor con, no sé, poner 16 GB de RAM, 8 núcleos y un disco duro de estado sólido de 1024 GB, perdón, de 1 tera, yo si veo que sobreestimé la capacidad de cómputo y mi aplicación no utiliza todo eso, sino utiliza la mitad, yo puedo bajar las características de esa máquina virtual o de ese app service o de ese web service y pagar menos. Si yo bajo al 50% de las características, pago 50% menos de lo que venía pagando. Ya no son 200, ahora son 100. En el entorno on-premise, en el entorno en el que yo pago el servidor de $20,000, ya pagué $20,000 y voy a seguir siempre teniendo el servidor de $20,000. Es decir, yo no tengo forma de disminuir mis costos porque ya lo pagué. E incluso un elemento importante es la depreciación. Todas las herramientas tecnológicas, todo el hardware se deprecia desde que lo sacamos de la caja. Desde que lo lanzan, desde que lanzan el iPhone 50, no soy fan de iPhone, por eso no sé por qué número van. Desde que lanzan el Samsung Galaxy S24 Ultra ya se está depreciando, cada día pierde su valor. Lo mismo pasa con el servidor de $20,000. ¿Cuál es la ventaja de Azure? Sigo pagando mis 200, sigo pagando mis 100, cayó la pandemia, suspendí el uso de la aplicación, no pago nada mientras tengo la aplicación apagada. La volví a encender, pero en lugar de tener 100 usuarios, tengo 20, entonces pago $20 nada más, por ponerles alguna referencia. Tercerizado es otra ventaja importante porque yo no tengo que tener grandes conocimientos o aptitudes técnicas para lograr entender cómo funciona Azure, para lograr hacer diferentes funcionalidades dentro de la solución. Y finalmente, flexibilidad, que ya se los dejé claro, yo puedo crecer o decrecer en el tiempo y pago menos en el producto o pago más. Supongamos que tenemos un web service en el que está un sitio web implementado, que es uno de los, digamos, de los primeros pasos dentro de nube. En ese caso, el web service, nosotros estamos, ok, en ese caso, en el web service, nosotros supongamos que tenemos un sitio de noticias, tengo 200 usuarios, mi servidor está preparado para 200 usuarios frecuentes, resulta que yo puse una noticia que todo el mundo quiso ver, que nosotros llamamos Tuazo, en lugar de 200 llegó a 2,000 usuarios. ¿Qué pasa si estoy en un hosting convencional o qué pasa si estoy en un on-premise, en un entorno on-premise? DNS no encontrado, servidor no caído, error 500, error 404, etcétera. Si yo estoy en Azure, simplemente hago un check y automáticamente mi capacidad de cómputo crece con base en los 2,000 usuarios y cuando vuelva a los 200 decrece con base en esos 200 usuarios. Pero acá viene un elemento importante. Migrar a nube tiene que ser un elemento estratégico si nosotros queremos lograrlo como desarrolladores. Si queremos ofrecer nuestra solución en nube, debe ser estratégico. Tiene que ser un proceso en el que yo convenzo al cliente, lo enamoro, le explico el por qué, le hablo de mercados globalizados, ponen a un Moisés a que los apoye en el proceso de venta, de 100% a la orden, no hay problema, y lo terminamos de convencer. ¿Por qué? Porque como desarrolladores vamos a ver que eso va a tener menos dolores de cabeza, porque mi aplicación siempre va a estar funcionando 24/7 los 365 días del año, que es lo que yo como desarrollador debo buscar, porque eso es lo que necesita el mercado hoy en día. Escenarios comunes de implementación en Azure, almacenamiento es lo primordial. Muchas empresas que tienen data center de forma local gastan infinita cantidad de dinero en discos duros todos los años. El almacenamiento en Azure es uno de los almacenamientos más baratos que existe en el mundo. ¿Por qué? Porque mientras yo compro un disco duro de estado sólido a Lenovo o a IBM o a cualquier fabricante que me cuesta, no sé, digamos que $1,000, por poner un precio, viene Microsoft y en lugar de comprarle uno, le compra 1,000,000.
A ellos no le, a Microsoft no le va a salir en $1000, a Microsoft le saldrá en $500. ¿Y qué hace Microsoft con esos $500 que se ahorra? Traslada ese descuento hacia los clientes de Azure. Entonces, por eso Azure tiene una gran ventaja a nivel de costo. Si hablamos específicamente de ventajas de Azure, bueno, por supuesto, se integra de forma híbrida con los servidores locales. Existe redundancia, que es un elemento sumamente importante. Si se cae el data center de Europa, el de los de los Estados Unidos y Asia pueden acoplarse y pueden satisfacer la demanda que existe. Por supuesto, reduce los costos basados en entorno de inversión, ese CAPEX que les estaba comentando. Pueden respaldar 4 veces más barato de lo que lo hacen hoy en día de forma local. Una ventaja súper importante: puedo acceder desde cualquier lugar en todo momento. El único requerimiento es acceso a Internet. Y finalmente, lo que les dije al comienzo de la charla, es 100% interoperable. Oracle, MySQL, Joomla, WordPress. Hay una infinita cantidad de lenguajes que ustedes pueden ser o pueden estar utilizando. Un poco la carrera. Específicamente en los cursos que estarán viendo de desarrollo de soluciones en Azure, iniciaríamos con un AZ900, fundamentos de Microsoft Azure, para que ustedes entiendan cómo funciona la herramienta, cómo trabaja la plataforma, la tecnología, y finalmente un AZ204 que nos adentra un poco más hacia el mundo del desarrollo. Todas esas herramientas que yo tengo disponibles para sacar y para potenciar mi aplicación gracias a las soluciones en la nube. Vamos a pasar a la demostración. Permítanme detener un momento la pantalla compartida. Si tienen alguna duda, pueden levantar la mano. No me gusta cuando están callados porque no me queda claro si están entendiendo, si están claros, claros o si están claros como el río Guaire, como dicen por ahí. Si tienen alguna duda, pueden levantar la mano. Con mucho gusto yo les doy la palabra. Ahora les voy a compartir la interfaz de Azure para que vean un poco cómo funciona esta solución. Fíjense, acá yo tengo. Denme un segundo. Confirmen, por favor, levantando la mano, que pueden ver mi navegador, en este caso Microsoft Edge, en modo in private. Excelente. Muchas gracias, Alexis, Ángel y Carlos. Esta es un poco la interfaz de Microsoft Azure. Fíjense, yo le voy a decir acá rápidamente crear una máquina virtual. Vamos a decirle que la cree en Windows Server 2019 Data Center. Si yo quisiera hacer esto, este mismo proceso, en una solución on-premise, por ahí tenemos a Keider Espinosa con el micrófono abierto. Keider, ¿tienes alguna duda? Ok, cerró el micrófono, listo. Si yo quisiera hacer esta implementación en un entorno on-premise, esa implementación me tomaría al menos una semana, si tengo el hardware disponible. Ahora bien, si no tengo el hardware disponible, pueden estar seguros que me toma mucho más tiempo. Fíjense acá, yo estoy seleccionando una máquina virtual 2019, Windows Server 2019 Data Center, le estoy colocando su nombre. Acá me dicen las características de la máquina virtual. Yo puedo seleccionar un inicio estándar, no un inicio seguro. Las características de la máquina virtual, en este caso vamos a colocar una máquina de 2 núcleos con 16 GB de memoria RAM. Acá me pregunta el usuario, yo al usuario le voy a poner Moisés y vamos a colocar una contraseña. Esta contraseña es con la que yo voy a iniciar sesión al principio. Inicialmente vamos a ir vía RDP, pero si ustedes quieren utilizar un Hamashi, un TeamViewer, un NIDES, perfectamente lo pueden hacer, o utilizar el puerto de comunicación de forma directa desde su aplicación. Por ejemplo, yo puedo conectar mi SQL Management Studio a mi SQL que está dentro de la máquina virtual. Todo esto es 100% factible. Fíjense que no llene más nada, porque en este caso me voy a apoyar en la plantilla. Yo simplemente me tomé menos de un minuto para hacerlo y ahora le voy a decir crear. Como les comentaba, si yo quisiera hacer esto dentro de un data center local, tengo que preparar la máquina virtual, ver la licencia, ver que tenga el hardware disponible. Si no tengo el hardware, tengo que comprar la memoria, el servidor y demás. Ahora bien, fíjense cómo en este caso yo acabo de iniciar el proceso de implementación. Él me va a indicar la hora en la que inicié la implementación, que en este caso son las 20:23:09. Y observen cómo ya él me creó la red virtual. Y ahí en este momento me está creando la VNet y luego va a proceder a crear el disco y la tarjeta madre de este equipo. Que es importante que tomen en cuenta acá, técnicamente no tenemos un CPU físico, eso no funciona así. Microsoft lo que hace es interconectar, esta interfaz lo que hace es interconectar una memoria que está en un lado, una tarjeta de video que está en otro, una tarjeta de red que está en otra parte y un disco duro que está en otro lado. Y todo se interconecta vía software.
¿Por qué? Porque esa es la manera de ser mucho más eficiente en el proceso de implementación. Yo coloco un contenedor de pura memoria RAM, coloco un contenedor de puros procesadores, uno de puros discos duros y los interconecto vía software para hacer mucho más eficiente el proceso de implementación. Leonardo, ¿tienes alguna duda por allí? Sí, una consulta, profesor. ¿Cómo está? Primero que Ujú. todo. Bien, Eh, gracias. con respecto a crear las máquinas virtuales, ok, Ujú. comenzamos el inicio, creamos la máquina virtual, le asignamos memoria, núcleos, este, y cuando vamos a conectarnos a ella, el único proceso es entrar a la plataforma de Azure y conectarnos. Es todo, no hay que hacer alguna configuración de una VPN ni Exactamente. nada. Eso es Ojo, la todo, puedes simplemente entrar hacer a la por temas de plataforma de Azure. seguridad. Por temas de seguridad tú puedes crear una VPN, pero no es obligatorio. Fíjate, acá ya la máquina virtual me confirma que está disponible. Yo voy a ir al recurso que acabo de crear. Esto duró menos de un minuto en Menos de implementarse. un minuto. Menos de un minuto. Fíjense que aquí dice hace unos segundos. Y ya yo a partir de este momento me puedo conectar, como te comenté, en el punto de partida vía RDP. Es la primera conexión que hacemos. Si tú quieres luego instalar un TeamViewer, puedes hacerlo y conectarte por TeamViewer o un NIDES o el otro medio que tú desees. Como desarrollador, Ok. puedes incluso conectar Visual Studio hacia el proyecto y Visual Studio se comunica con la máquina virtual de Azure y carga todo lo que tú vayas modificando en tu código. Para yo llegar a esa máquina virtual, lo único que le digo es conexión. Fíjate que aquí me da la IP. Yo pudiera perfectamente tomar la IP, colocar el puerto 3389, que es el de RDP, y conectarme, pero como a mí no me gusta, yo le puedo decir acá, descargar el archivo RDP y abro el RDP de una vez. Fíjate, acá le voy a decir conservar, le voy a decir abrir. Déjenme compartirles el monitor completo porque si no, no van a verlo. Por ahí Aaron ya me está apurando, se me está terminando el tiempo. Entonces, le voy a decir conexión y fíjense cómo ya aquí él me está pidiendo las credenciales de acceso. Mi usuario es Moisés, pero lógicamente lo que pasa es que yo estaba haciendo una demostración previa. Voy a iniciar otra vez. Usuario Moisés, coloco mi contraseña, le doy enter y fíjense cómo aquí ya me confirma el certificado, lo cual me indica que la máquina virtual está esperando a que yo simplemente le dé sí para conectarse. Y él va a iniciar, perdón, que no lo tengo en el monitor que les estoy compartiendo, déjenme arrastrarlo hacia acá. Uno cree que por tener muchas pantallas todo funciona mejor, pero a veces nos terminamos volviendo locos. Ya yo voy por 5 pantallas. Fíjense cómo aquí ya está el RDP y está mi máquina virtual funcionando. Fíjense que si yo, por ejemplo, voy rápidamente vamos a decirle aquí que sí, voy rápidamente a Microsoft Edge, yo puedo hacer, por ejemplo, un FAS. Vamos a decirle esto que no me interesa. Continuar, continuar. Vamos a cerrar esto. Si yo, por ejemplo, voy a FAS, FAS.com, le doy Enter, puedo hacer un testing de mi conexión y todas las máquinas virtuales en Azure tienen sin costo conexión de hasta 5 gigabits por segundo. Fíjense que esto está 100% virtualizado. Yo me estoy conectando y fíjense que aquí está la IP del servidor al que me estoy conectando y está el 3389 que es mi puerto de conexión vía RDP. Por acá Jesús dice, una pregunta, ¿existe algún paso demo sin costo asociado a la prueba desde el inicio que tiene el costo asociado en Azure? Sí, nosotros podemos entrar a la página de Azure.com y decir que quiero hacer una prueba. ¿Cuál es la limitante que tenemos acá? Es el hecho de que necesitas una tarjeta de débito o de crédito habilitada para consumo en dólares, o sea, no puede ser venezolana, para poder utilizarla. No puedes utilizar PayPal a menos que tengas la tarjeta de crédito de PayPal. Es válida la tarjeta de crédito de Amazon. Es válida la tarjeta de crédito de Facebook. Es válida la tarjeta de débito de Mercantil Panamá y Banesco Panamá. Que espero que no se me escape ninguna. Perdón si se me escapó alguna, pero son las que me vienen a la mente. Esas sí pudieran utilizarlas para validar. La tarjeta de crédito o débito es simplemente para evitar que ustedes puedan crear múltiples pruebas y no lleguen a pagar. Microsoft lo que hace es validar la prueba que ustedes están haciendo con los datos de la tarjeta y no se cobra nada. Inicialmente les dice que se cobra $1 y después se lo retorna a Microsoft. Por allí ya Aaron se conectó. ¿Cómo estás, Aaron? Buenas noches. No sé si tengan alguna otra duda que quieran aclarar. Alexis, ¿tienes la manito levantada todavía por allí?
Hola, buenas noches, profesor. Buenas Yo soy noches. programador .NET y he utilizado Azure. Tenía dos Ok. dudas particulares sobre el servicio de Azure App Server. No sé si la puedo hacer ahorita o al finalizar Sí, la claro. clase. No, 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 lo podemos aclarar. Ok, yo tengo una duda en particular sobre una instancia. Yo he hecho el despliegue de aplicaciones .NET en Azure App Services, lo he hecho manual, digamos, yéndome al servicio de App Services, le doy en crear y luego, digamos, le doy en publicar desde el IDE, me conecto por FileZilla y lanzo los archivos o directamente desde el IDE, que le das Publish y él lo hace. Mi duda Ok, con eso es que cuando lo haces desde el IDE, él te habla como que selecciona una instancia. ¿A qué le llama una instancia? O sea, en el término de ok. app server, ¿a qué él le llama una instancia? Eso me genera un Una poquito de duda eso. instancia en el App Service es un contenedor. Es decir, tú puedes, recuerda que hay algo interesante en el App Service. Tú puedes tener un App Service por cada aplicación o puedes tener un clúster dentro del mismo App Service. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que el App Service para cada aplicación es una instancia de App Service por cada aplicativo. Es decir, tú te creas un contenedor para cada aplicativo. Si lo haces en tipo clúster, las aplicaciones compiten por los recursos, lo cual resulta más económico, pero si tú debes tener muy, muy claro cuánto te consume cada máquina para poder lograrlo. Pero técnicamente lo que es una instancia es el espacio, es el contenedor, es el lugar donde tú estás instalando la aplicación. Si trabajas .NET, utilizas Visual Studio, Visual Studio se conecta directamente con Azure y ya de una vez te muestra las instancias que están disponibles en el dashboard de Visual Studio de Azure. Lo que tienes que tener es simplemente las DLL de Azure y ya él automáticamente incluso te instala un emulador para que tú no tengas que estar subiendo la aplicación para ver cómo funciona, sino que él te crea un emulador local que te permite probar la aplicación como si estuviera en Azure para que tú puedas incluso ver si el aplicativo reacciona cuando hay fallas de internet, cómo funciona si se pone lenta la conexión, ese tipo de cosas. Ok, correcto, gracias. Y la otra pregunta era, yo me imagino que detrás de, o sea, obviamente eso funciona como plataforma, como servicio, pero yo me imagino que él me abstrae de que, bueno, supongo que existe un servidor IIS para los app services. Mi duda es si hay alguna manera de cambiar la configuración regional de ese servidor IIS, porque es algo que estoy necesitando hacer por un tema de fecha en una aplicación. Esa es mi duda. Si hay alguna manera de cómo cambiar la configuración de time zone del Ok, servidor IIS que tienen esas app ok. server. Te lo voy a responder de forma particular. Te voy a responder un sí no. ¿Por Ok, qué sí no? Sí se puede hacer, efectivamente, hay caminos verdes para tú poder lograrlo, pero no se recomienda del lado de Microsoft. ¿Por qué? Normalmente la IIS te va a traer el uso horario que tiene el servidor en el cual está implementada la solución. Si estás en el este de los claro. Estados Unidos, se basa por un UTC y no se UTC puede tal cual. modificar. Exactamente. Tú tendrías que tener dentro del código de tu aplicativo un shortcode, por ejemplo, que se conecta a otro servicio y te utilice o trabaje un usuario distinto que te convierte el usuario dentro del código de tu aplicativo. Eso es lo que recomienda Microsoft. Es decir, tú haces la conversión del usuario dentro del código de tu aplicación. Dentro No del tomas código. no tomas la hora de la IIS, no tomas la hora del contenedor. La otra forma es no yendo a un app service. Hay otra manera que sería tú crearte la máquina virtual y crear tu propio contenedor. Técnicamente, tú cuando creas la máquina virtual, que es como si estuvieras haciendo una implementación local, tú puedes hacer la Habilitas el configuración del IIS. servidor, habilitas el IIS y le pones al servidor la hora que te convenga y el idioma que te Ok. convenga. Y allí pudieras estar creando un contenedor, vamos a abrir comillas acá, un contenedor personalizado. La ventaja de hacerlo de esta manera es que sale más barato que el app service. La desventaja de hacerlo es que el rendimiento es menor al que vemos en el app service porque el app service está orientado específicamente a ese servicio, es algo para aplicaciones, es un contenedor. La máquina virtual, tú estarías trabajando como lo haces normalmente, pero eso no es mal de morir. Incluso los primeros desarrollos yo recomiendo hacerlos bajo una VM, que es un entorno controlado, Ok. y cuando ya tengas más usuarios, la demanda sea mayor, entonces ahí tú te vas para un app service porque lógicamente sale más caro, hay que invertir más dinero. Y si yo estoy arrancando, lo que quiero es optimizar el gasto. Entonces te puedes ir con tu bien, normalmente las aplicaciones tienen autenticación, entonces ya tú puedes ahí pronosticar cuál va a ser el consumo con base al número de usuarios. Y ya cuando tengas un pool de usuarios que digas, mira, ya yo estoy en grandes ligas, ya yo debería pasar a un app service, entonces te miras hacia el app service.
Ok, profesor. Disculpe, la última observación así rapidito. Me pasó que en estos días estaba haciendo, digamos, el despliegue de una aplicación, pero de forma, digamos, manual. Es decir, conectándome por FileZilla y moviendo los archivos desde mi Ok. entorno local hasta el Axe Server en Azure. Eso lo hice y me funcionó sin problema. Hice lo mismo, pero hace un servidor allá en un servidor, digamos, local y me dio error. No sé por qué, pero, o sea, en Azure funciona sin problema. Claro, lo que pasa es que recuerda que cuando hacemos implementaciones locales, te va a pasar en el escenario de la máquina virtual, tú tienes protocolos o tienes puertos que están bloqueados dentro del servidor. Por ejemplo, si tienes una base de datos SQL, el puerto por el que se conecta SQL está bloqueado por defecto en el sistema operativo por temas de seguridad. Tú tienes que ir progresivamente abriendo cada uno de esos puertos según lo requieras para poder hacer las conexiones. En el caso del App Service están abiertos porque el servicio sabe que tú vas a necesitar conectarte para implementar la aplicación y eso hace que ya tengas de una vez el protocolo. Ojo, yo no recomiendo hacer la carga por FileZilla. Yo prefiero que el desarrollador vaya desde Visual Studio a cargar el código. ¿Por qué? Porque cuando haces la carga desde FileZilla, él sustituye todos los archivos y si hay un error en la carga, te va a dañar el aplicativo que tienes arriba. Ahora bien, si tú estás en Visual Studio, él carga solamente los metadatos que cambiaste en el código y Ajá. no te está suprimiendo el Tal producto cual. o la aplicación que tienes actualmente, sino que él solamente carga los cambios. Y Y es eso más hace que rápido, exista sí. una menor probabilidad de que se cargue algún archivo corrupto o que si te falló la conexión, daña el aplicativo porque no se terminó de cargar. Por supuesto, es mucho más eficiente, como tú lo indicas, pues está cargando solo lo modificado. Solo lo modificado, correcto, Uh correcto. -huh. Ok, profesor, muchísimas gracias. Un placer. Por ahí el señor Jorge tenía la manito levantada. Yo me imagino que es que me están corriendo ya. Sí, no, dos cosas. Excelente. Lamentablemente el tiempo juega siempre en nuestra contra. Cuando hagan preguntas como las que estaban haciendo ahorita, que nos parece genial que las hagan, por favor, hacen la pregunta y apagan el micrófono, porque creo que no todo el mundo puede escuchar bien. Bueno, Moisés, Gracias. muchísimas gracias por tus aportes. Bueno, queda demostrado que tienes muchísimo conocimiento. Quiero aprovechar, además de darte las gracias, darle la bienvenida al profesor Antonio Rusonielo, que nos va a estar hablando acerca de Python y de la interoperatividad o de la integración entre diferentes sistemas y la facilidad con la que ahora se puede desarrollar software. ¿Ok? Excelente, excelente. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas noches. Por cierto, Python corre, es uno de los Saludos. lenguajes que hoy en día funciona dentro de Microsoft Azure de manera excelente, de hecho. Excelente, ¿cómo está Moisés? ¿Cómo está Jorge? Buenas noches a todos. Un gusto, profe, escucharlo, verlo por aquí. Espero Igual, que bueno, los igual, de jóvenes verdad que que nos sí. acompañan hoy puedan absorber algo de Ah, conocimiento en este corto así tiempo, es. ¿no? Bueno, sí, vamos a dar una presentación breve para mostrarles las bondades del lenguaje. Igual, bueno, agradecido Jorge por la invitación y pues a los participantes acá les voy a compartir, bueno, a todos la pantalla. Déjenme compartir por acá. Voy a abrir un paréntesis. Disculpa, Antonio. Equipo, muchas Sí, gracias por su atención, muchas gracias por su participación. Un placer y un honor. Y bueno, cualquier cosa, están allí las redes sociales, pueden a través del señor Jorge escribirme y con muchísimo gusto de este lado jamás se les va a cobrar por preguntar, 100% a la orden. Feliz noche a todos, gracias señor Jorge por la invitación. Gracias a ti, Muchas gracias, Moisés. profesor Moisés. excelente, gracias Moisés. No sé si pueden ver la pantalla. Sí, perfecto. Excelente. Bueno, yo inicio, bueno, dando, digamos, una introducción de Python. No sé si algunos de ustedes ya son programadores Python, ¿no? Pero les cuento, de hecho, también una experiencia personal, ¿no? Cómo fue mi acercamiento a Python, ¿verdad? Bueno, en principio, lo que, bueno, lo que vamos a hacer es un resumen, ¿no? General del lenguaje. Python es un lenguaje multiparadigma, orientado a objetos, muy dinámico. De hecho, fue una evolución de un lenguaje pues, conocido como ABC. Esta persona que ven acá, pueden ver esta lámina, ¿no? Pues ven acá, bueno, pueden ver en la lámina 2, aquí yo no la veo por acá reflejada. Sí. Ok, excelente. Entonces, bueno, aquí está Guido van Rossum.
él era un programador de ABC y él en su tiempo libre, o sea, en sus vacaciones, ¿no? Se propuso realizarle mejoras al lenguaje ABC y así es que nace Python, ¿no? Fíjense que dentro de un poco, digamos, de ocio e incluso un poco esa visión de juego y jocosa, porque de hecho hasta el mismo nombre de Python viene de una de Monty Python, no sé si algunos de ustedes los han escuchado, pues, ¿no? Que es como un grupo, digamos, de cómicos ingleses, productores de cine, ¿no? Con una película muy famosa, La vida de Brian, bueno, es humor muy británico y sarcástico. Y él toma el nombre de Python de ellos, ¿no? De Monty Python. Les puedo comentar acá, bueno, por supuesto, compite Python ahora entre los lenguajes más poderosos e importantes y vamos a ver cómo está posicionado a lo largo de esta presentación y que al final les muestro unas estadísticas, ¿no? Cómo ha ganado terreno hasta, bueno, a posicionarse en los primeros lugares y vamos a entender también por qué eso es así, ¿no? Aquí les muestro también un poco la sintaxis, la forma, ¿no? Fíjense que no se usan, por ejemplo, los puntos y comas para finalizar las líneas de instrucciones, como lo tenemos en otros lenguajes, ¿no? Por ejemplo, en C++, sino que aquí simplemente el inicio de ciclos y la salida de ciclos se hace a través ya sea de espacios en blanco o de tabuladores, ¿no? Esto, por ejemplo, es una función, esto es una nueva función, la .write, y dentro de la función tenemos ciclos, ¿verdad? Unos loops. Y fíjense que visualmente es muy agradable, ¿no? Además, ¿no? Es muy fácil de entrada. Bueno, entonces fíjense que el lenguaje, de alguna manera, visualmente nos obliga a ser como ordenados, ¿no? O sea, nos obliga a insertar ya sea espacios o tabuladores para crear las instrucciones dentro de ciclos o dentro de funciones, ¿no? Y bueno, es una manera también muy típica de los programadores de Python, ¿no? Digamos, el que sean, o sea, que es un lenguaje que además sea explícito, que se parece, a veces incluso hay instrucciones que se parecen mucho al lenguaje hablado, digamos, esa filosofía bueno, fácil es mejor que difícil, ¿no? Es decir, no hacerlo complicado. Y bueno, esto se ha posicionado a unos niveles impresionantes, como ha crecido esto. Ahora estamos en la última versión, estamos en la versión 3.11. Generalmente uno trabaja ya por la versión 3.10, ¿no? Dentro de los entornos, ya sea Windows o sea Linux, ¿verdad? Voy a seguir entonces acá. Bueno, este es el logo de Python. De hecho, varias veces he visto en documentos y tal, mal escrito el nombre, ¿no? Es Python tal cual como está escrito acá. A veces hay personas que colocan la H donde no debe ir, ¿no? Entre la P y la I es Python, tal cual, de Python, pues, ¿no? De la serpiente, ¿no? Y seguimos acá. Fíjense, las características de Python. Bueno, no vamos a hacer lectura de todas ellas. Vamos a hacer una rápida revisión de esta lámina. Es un lenguaje interpretado, un lenguaje fácil de utilizar, un lenguaje tipeado dinámicamente, y voy a explicar, me voy a detener la más importante. Un lenguaje de alto nivel y un lenguaje orientado a objetos. En principio, es un lenguaje interpretado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros ejecutemos nuestras líneas, nuestras instrucciones, hay un intérprete que lee cada una de estas instrucciones. O sea, es decir, no es compilado. A veces, por supuesto, cuando necesitamos alto rendimiento, puede esto ser un problema, aunque esto ha ido cambiando, porque nosotros tenemos incluso la posibilidad de implementar las funciones más críticas en Python, o sea, una especie de lenguaje donde podemos hacer unas funciones como un híbrido entre C y usarlas dentro de Python, ¿no? Y eso nos da alto rendimiento. Y además el lenguaje está haciendo, bueno, por supuesto, por la capacidad también de cómputo y de hardware, el poder de cómputo en el hardware, hace que a veces o que muchas aplicaciones sean realmente, o sea, cuando hacemos la comparación de rendimiento, no podemos incluso notar la diferencia. Es un lenguaje tipeado dinámicamente de tipos dinámicos. O sea, si yo defino una variable como string
y no la tengo que definir, de hecho, como string. O sea, yo a la variable le asigno un string y automáticamente el intérprete le asigna esa variable el tipo string, ¿verdad? Y luego si yo a esa variable le aplico otro tipo, pues definitivamente lo que hace es dinámicamente hacer la reasignación, ¿no? De tipo. Bueno, es muy dinámico, como podemos ver, ¿no? Y eso tiene sus ventajas, ¿verdad? Por acá, para aquellos que quieran iniciar en la programación, no creo que este sea, digamos, el entorno. Me imagino que acá todos manejan algún lenguaje de programación, son desarrolladores, pero si no fuera así y quieren iniciarse en el tema de la programación, pudieran fácilmente iniciarse con Python, ¿no? Fácil de aprender, poderoso y versátil. Ya vamos a ver por qué decimos estas cosas. Fíjense, lo podemos usar en entornos para el desarrollo de Machine Learning, aprendizaje automático, y es muy interesante el uso de Python porque la comunidad, digamos, desarrolladores que utilizan el lenguaje, además han creado librerías, y las librerías las tenemos disponibles para cualquier área que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Y por supuesto, el Machine Learning no es una excepción, y en general todas las implementaciones para inteligencia artificial van a contar con librerías en Python que están listas aquí, que se descargan de manera gratuita, ¿no? Y que pues nosotros sencillamente, pues, que necesitamos hacer un desarrollo de manera inmediata, entonces no hay que perder tiempo desarrollando, construyendo las librerías esenciales, sino que reutilizamos lo que ya existe en red y están en los repositorios, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos que existen librerías como PyTorch o Scikit-learn para Machine Learning y para implementaciones rápidas de aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Aquí les muestro, por ejemplo, algunas librerías que se usan para ciencia de datos, y podemos generar gráficos como los que les muestro acá, ¿no? Gráficos en 3D, gráficos de temperatura, lo que nosotros necesitemos en nuestro análisis, en nuestro estudio, en nuestra aplicación, ¿no? Fíjense, tenemos librerías como NumPy que nos permite realizar operaciones matemáticas con grupos de números gigantescos y realiza operaciones, bueno, de vectores y de matrices multidimensionales. O sea, NumPy, siempre que necesitemos aplicaciones con cómputos de grandes números, vamos a utilizar NumPy, o si usamos alguna librería para este tipo de aplicaciones, vamos a ver que la librería usa NumPy, se apoya de NumPy, ¿no? Bueno, tenemos librerías como la de Pandas, que nosotros la revisamos. En Pandas lo damos en el curso Introducción a Python en los TEC, damos una revisión de Pandas y cómo usarlo. Imagínense ustedes tener una hoja de cálculo programática, pues, o sea, realizar todo lo que puede hacer una hoja de cálculo, pero insertado dentro de su código, en su código tal cual, de manera programática. Tenemos una librería conocida como SciPy de ciencia, una librería científica muy completa. Tenemos el Matplotlib, que son librerías para representaciones gráficas. De hecho, estas representaciones gráficas que ven acá se realizan utilizando la librería de Matplotlib, ¿no? Aquí tenemos para los que pues quieran desarrollar videojuegos, librerías también disponibles para esta área, y una de los referentes es el Pygame, ¿no? Se los menciono acá, puede ser interesante. Para interfaces gráficas, nosotros de hecho utilizamos en el curso en UTEC el PySimple Graphic User Interface y el Thinker. Son dos, sí, más que librerías, ¿no? Una especie de, más como unos frameworks, ¿no? Pero al final sí las importamos tal cual como librerías, y podemos hacer implementaciones gráficas, de interfaces gráficas, y digamos, incorporar este tipo de interfaces en nuestro código.
nosotros de hecho, usamos las dos. Hacemos un ejemplo con PySimple durante nuestro curso y Thinkler también. Aquí tenemos en general en resumen de todo el tipo de librerías con las que contamos. O sea, tenemos librerías disponibles para aplicaciones médicas, para desarrollo web, para hacer un despliegue en backend rápido de un web server, para hacer capturas incluso de paquetes. Podemos tener un equivalente a Wireshark a nivel de, digamos, de manera programática. Podemos hacer, configurar o hacer un despliegue rápido es inmediato, o sea, de APIs, por ejemplo, ¿no? Y crear los endpoints de una manera también dentro, o sea, de manera programática muy rápida, usando librerías como Flask, por ejemplo, o usando entornos más completos como Django. En fin, ¿no? Tenemos, fíjense, librerías para astronomía, procesamiento de imágenes, robótica, visión. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque esto explica el por qué el Python llegó a crecer en todos estos años y posicionarse entre los primeros lenguajes de programación. O sea, que esto tiene que ser un must. O sea, para mí es un lenguaje que tiene que cualquier desarrollador debería conocer, ¿no? No estoy diciendo que se aprenda de repente únicamente Python y que esté por encima de Java, de C# o de C++, ¿no? Pero tiene sus ventajas y en contextos específicos también, ¿verdad? Y vamos a ver que va incluso más allá. Existen entornos para desarrollo web ya listos, completos. El entorno es Django, tenemos a Flask, tenemos equivalentes, por ejemplo, ya entornos completos para trabajar, para los que hayan trabajado con MATLAB. Bueno, tenemos la versión Python de MATLAB, se llama GNU. Está el Skylab para análisis numérico, y JupyterLab y Notebook, que son cuadernos científicos. Nosotros los revisamos también en la última parte de el curso de Python en Lurtec. Hacemos también unos ejemplos, ¿no? Y el estudiante crea su propio, digamos, cuaderno científico, ¿no? Seguimos acá. Bueno, estos son ejemplos reales. Estos son, por ejemplo, estos son actividades que yo, bueno, mando a hacer, digamos, un laboratorio que mando a hacer en la Escuela de Computación y en la Central, una implementación. Y fíjense que esto se hace con un cuaderno científico, con JupyterLab. Ustedes insertan código y dentro, digamos, de este entorno ejecutan el código, se muestra la salida. O sea, es como si tuvieran un libro científico interactivo donde insertan código y ejecutan el código. Y fíjense de este lado, otro ejemplo, del lado derecho, con JupyterLab ustedes pueden, tal cual, crean su cuaderno acá, colocan texto, dicen, bueno, vamos a hacer vamos a ejecutar tal o cual operación, colocan el código, ejecutan el código, insertan imágenes, o sea, súper poderoso, súper poderoso. Aquí las distribuciones, por supuesto, tenemos el sitio oficial, el Python Software Foundation, y el sitio de repositorios oficiales, que es el PIB. Pero también existen otros sitios, otras distribuciones, por ejemplo, Anaconda, ¿no? que están enfocadas, digamos, para las aplicaciones en entornos empresariales y tienen uno que otros beneficios, ¿verdad? Y tiene, por ejemplo, su propio gestor de paquetes, que es el que se conoce como Conda. Estos también ustedes pueden bajar una versión, digamos, ellos tienen la opción gratuita y después la opción empresarial paga, ¿verdad? En torno a desarrollo, bueno, PyCharm, el Visual Studio Code, por supuesto, súper poderoso, y pues no podía, casi es imposible pensar que no iba a tener a Python dentro, digamos, de todas las opciones, ¿no? También podemos usar el mismo JupyterLab y Jupyter Notebook como entorno de desarrollo, porque podemos ejecutar el código dentro de los cuadernos. Y Sublime, que es un editor también poderoso, pero un poco más sencillo, ¿no? Fíjense, aquí está la popularidad mostrada según los índices de popularidad de este sitio, bueno, de estadística, ¿no? Que además se apoya aquí lo dice, ¿no? O sea,
análisis de frecuencia de búsqueda de tutoriales de lenguaje de programación en Google. Entonces, en función de esto, ellos generan estos números. Fíjense que Python está posicionado entre los primeros, ¿no? Luego le sigue Java, acá aparece, lo veo acá, JavaScript, C Sharp, etc. Pero ya lo tenemos posicionado entre los primeros lenguajes de programación, ¿no? Les iba a comentar, esta es la última lámina, que cuando hablamos de hecho a veces pensamos, bueno, es un lenguaje interpretado, lo que le decía, puede ser que tenga algún tipo de, bueno, de problemas de rendimiento. Bueno, fíjense que la tendencia incluso va a incorporar, o sea, va dentro del mundo del Internet las cosas, por ejemplo. La tendencia es integrar o soportar en los sistemas embebidos Python. Existe una implementación de Python para microcontroladores, para los que les interesa el tema, se llama MicroPython. Y bueno, ustedes, digamos, en un SP32, que es un dispositivo IoT, cambian el firmware y le ponen MicroPython y ejecutan instrucciones Python en un microcontrolador. O sea, imagínense ustedes. O sea, que son instrucciones además que están haciendo uso de un intérprete, ¿no? O sea, hasta dónde ha llegado el lenguaje, ¿no? O sea, incluso dentro del IoT, dentro de los sistemas embebidos, es decir, súper poderoso, ¿no? Con esto termino la presentación y abro el espacio de preguntas. ¿Sí? Sí, Leonardo, ¿cómo está? Déjeme abrir aquí la pantalla. ¿Qué tal, Adelante, profesor? Leonardo. ¿Cómo está? Mucho gusto. Bien. Igual, ¿cómo está? Mucho gusto. Mi pregunta es con respecto a la iniciación. Yo hace tiempo atrás había investigado lo que era Python, pero no lo continué por, bueno, cosas de cosas. Mi consulta es, ¿qué tipo de ejercicios, aparte de lo normal, investigar y por voluntad propia ponerse, qué tipo de ejercicios recomendaría para la iniciación en Python? Ejemplo, el desarrollo de una página web, el desarrollo de programas básicos o algún otro ejemplo. Mire, sí, yo le voy les dije que le iba a contar una historia personal, o sea, cómo fue que me acerqué a Python. Yo estaba realizando estudios de posgrado, ¿no? En computación, que de hecho yo soy ingeniero eléctrico y tenía tiempo sin programar, entonces hice estudios de posgrado en computación, porque siempre me fascinó la programación. Yo programaba en C++, en C, pero había pasado mucho tiempo cuando luego me fui a estudiar. Y tenía que elegir un lenguaje de programación, ¿no? Para poder hacer, digamos, los proyectos. Entonces, por supuesto, usé Java, usé varios lenguajes. Y en un momento cuando descubrí Python, dije, pero esto es increíble. O sea, porque a veces perdía mucho tiempo con lo básico, con contar, digamos, con las funciones básicas, y perdía tiempo y no me podía enfocar en lo que realmente tenía que hacer, que era resolver el problema para tener el proyecto, ¿no? Entonces, a tu pregunta, Leonardo, yo lo que haría, digamos, depende, digamos, de tu contexto también, de la actividad que tú realices, detectes alguna solución que tú podrías, de manera sencilla, algunas funciones que te resuelvan un problema real de lo que tú estás haciendo o de tus necesidades, tus desarrollos, y lo intentes hacer con Python, ¿no? Por supuesto, lo ideal es hacer el curso, ¿no? Siempre pasamos por hacer un curso, ¿no? Yo tuve que hacer también mi curso de Python, ¿no? Tutoriales o, bueno, tener hacer el curso de introducción de Python a través del URTEC, que sería lo ideal. Pero depende, si eres un especialista, por ejemplo, el desarrollo web, no se te va a hacer complicado aprender, lo puedes hacer de una manera, bueno, no tanto inmediata, por supuesto hay una curva de aprendizaje, hay que conocer los métodos, las funciones, ¿no? Y saber cómo es esa lógica para hacer la implementación. Por eso depende mucho de tu área de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, si estás, por ejemplo, en el caso de IoT,
y tienes un Raspberry Pi, un dispositivo, un computador, un system on a chip, como Raspberry Pi, bueno, perfectamente puedes iniciar con el Raspberry Pi usando Python para controlar los pines de entrada y salida, por ejemplo. Son ejemplos. Ok, ok. También está, en este momento no lo recuerdo, pero hay un lenguaje de programación también que se usa en el área electrónica, o sea, más orientada al área electrónica que al área de computación, el área de informática. Ahorita, la verdad, no estaba enterado de que Python también está orientado al área de IoT, de que también se puede usar Sí, para lo que vendría siendo ahora vendría siendo lavadoras, neveras, microondas, pero antiguamente era más que todo semáforos, ascensores y ese tipo de maquinaria. sí, fíjense, pueden investigarlo, busca micro Python y vas a ver la cantidad de dispositivos que ya, bueno, para los cuales ya existe el firmware para cargárselo a estos dispositivos y programarlos con MicroPython. Eso también te demuestra que el lenguaje es poderoso, o sea que también se ha mejorado en cuanto al rendimiento, ¿no? Y a los tiempos, digamos, de respuesta. Tanto así que ya lo podemos incorporar en dispositivos con poder de cómputo reducido, ¿no? Y bueno, y por otro lado también la tendencia es que cuando decimos poder de cómputo reducido, bueno, un Raspberry Pi ahorita, un dispositivo estos de IoT, ya tienen algunos de ellos, ¿no? Más poder de cómputo que lo que tenía un computador de hace 4 años. O sea, eso también es una realidad. El mercado en hardware también evoluciona y se va haciendo cada vez más rápido, más poderoso, ¿no? Ok, profesor, muchas gracias. Esa era mi duda por ahora. Se lo agradezco. De nada, Leonardo, bienvenido, pues. Gracias por la Gracias. pregunta. Si alguien más tiene alguna pregunta que hacer, por favor, adelante. A ver, aquí alguien escribió. Bueno, entonces, a ver. Todo muy claro, perfecto. Bueno, entonces estamos listos. Pues muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, los invito a bueno, conectar con Lurtec y a pedirles información sobre el curso de introducción a Python y que bueno, se los recomiendo, de verdad que sí. Bueno, yo soy el instructor, no porque sea el instructor, pero la verdad es que es muy completo y se ven, digamos, una cantidad de herramientas que estoy seguro que les va a ser de gran utilidad en su día a día, pues en su carrera profesional. Muchas gracias.